Mira, lo sumo rápido a Federico Pastrana. Gracias, Federico. Me estabas esperando. Gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Siempre haciendo muy buenos informes en tu consultora del tema laboral. Me interesa un poquito la visión de lo que estás viendo con los últimos datos del INDEC sobre el tema empleo. Hola Maxi, ¿cómo andan? Bueno, efectivamente lo que pasó es que la semana pasada salieron datos nuevos de las tasas generales de mercado de trabajo, que si se quiere es el informe trimestral más importante que es el INDEC del empleo. Y la verdad que salió un dato llamativamente malo para el gobierno, que es que el desempleo subió un par de puntos, pero sobre todo respecto al piso de la crisis, ¿sí? El primer trimestre de 2024. Y ese dato, la verdad, que pone, si querés, en duda algunas de las cosas que veníamos viendo antes. Básicamente, el funcionamiento del mercado de trabajo en términos de el poco dinamismo que tenía el empleo registrado. Ahí yo hice un gráfico y que lo veíamos viendo en la consultora hace tiempo, que es que llama mucho la atención que vos tenés una recuperación grande en la actividad económica y que vos cuando en general tenés una recuperación de la actividad económica hay una creación de empleo. ¿Sí? Sí. Ahora, esa creación de empleo, el empleo registrado ni se enteró, ¿sí? Básicamente, no sé si lo tienen por ahí al gráfico como para mostrarlo, pero básicamente hay una diferencia muy grande entre el aumento de la actividad y el aumento del empleo registrado. Entonces, bueno, vos viendo los datos que habían salido hasta el momento, sobre todo el segundo semestre de 2024, o sea, bueno, mira, lo que está pasando es que hay una precariedad laboral, ¿sí? Hay un aumento de la precariedad, entonces se producen más puestos, o sea, la actividad económica se recupera, pero se recupera creando puestos de trabajo de peor calidad como los informales o los cuentapropistas. Ahora, la novedad que aparece en el primer trimestre y que pone un poco más complicado, si querés, al mercado de trabajo es que no solamente aumenta la precariedad, sino que aumenta el desempleo. Y eso se da en el marco no solamente de que hay más precariedad, sino que ese aumento de la precariedad no alcanza para compensar esa caída del empleo registrado y el aumento en la cantidad de personas que buscan trabajo debido a la situación económica. Federico, ¿cuántos son los puestos de trabajo que tiene que crear esta economía anualmente por el crecimiento poblacional e ingreso, manteniendo la tasa de actividad, es decir, la gente que participa en el mercado laboral? Sí. ¿Cuántos, en términos absolutos, cuántos son los puestos de trabajo que hay que crear esta economía por año para que no crezca la desocupación? No, es un punto por año. Lo que pasa, bueno, justamente ahí hiciste una trampita, ¿no? En la pregunta. O sea, vos tenés un crecimiento poblacional de un punto por año, sí, de 1% por año. La trampita es que la tasa de actividad, que es la presión en el mercado de trabajo, se crece. O sea, es la cantidad de gente que trabaja, o sea, que busca trabajo, o tiene un trabajo o lo busca, eso es fluctuante. ¿Sí? Y básicamente cuando tenés cambios muy grandes en los ingresos, sobre todo en los ingresos de las familias, no solamente los ingresos laborales, eso fluctúa. ¿Sí? Y es un poco una de las características complicadas que tienen situaciones en donde, si se quiere, no hay un gran dinamismo del mercado, no hay un dinamismo del empleo registrado, pero sobre todo de los salarios, que es lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? En donde esa recuperación muy grande que había habido de los salarios en el 2024 desapareció. ¿Sí? Y de hecho el salario efectivo en los primeros 3 meses del año cayó 4 puntos, que es una caída muy grande. Es decir, los salarios, pensá que en el último dato del CIPA que pasó desapercibido, el dato de salario efectivo nos dice que en marzo de 2025 estamos igual que en noviembre de 2023. Ahora, grosso modo, por eso puede ser, digamos, la tasa de actividad creo que es más o menos 48%, ¿no? Pongámosle la mitad de la población. Poner una población de 50 millones de habitantes, la mitad son 25 millones, de eso 1% son 250.000. Pongamos, vos tenés que crear 250.000 puestos de trabajo por año para que no te aumente la desocupación. Sí, digamos, los números absolutos no los tengo ahora en la cabeza, pero básicamente si la actividad económica, o sea, básicamente, Maxi, acá, para mí la línea, si querés, para pensarlo más que ir a los números absolutos, sí, es que una actividad económica que no crece sostenidamente no genera empleo registrado sostenidamente. Sí, por un lado. Y por otro lado, hay esquemas económicos o programas económicos que fomentan más el empleo registrado que otros. ¿Sí? Y eso se ve a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuando se sostienen los programas económicos. Entonces vos decís, un programa que tiene apertura económica,
que no crea empleos en la industria, ya no es tan lineal, pero es bastante lineal y se ve bastante la historia que, che, mira, tanto en el 2016 a 2019, durante el macrismo, tanto en la convertibilidad, en donde el empleo registrado no crecía, che, mira, son 2 programas económicos donde vos ves que ese déficit de empleo industrial se da de la mano de un aumento de la precariedad laboral y sobre todo en los últimos tiempos del aumento del contrapropismo. Entonces vos decís, bueno, pero eso es un cambio estructural que hay en la economía. Y yo digo, bueno, puede ser que sea un cambio estructural que se va sentando, y ahí hago la pregunta, ¿no? De, che, se está consolidando un cambio que tiene que ver con la informalidad, pero también tiene que ver con que si el esquema económico no genera crecimiento y demanda de trabajo, la situación económica, o sea, las familias no se enteran por el lado del mercado de trabajo, porque si hay creación de cuentapropistas o de informales, esa creación de empleo tiene un salario promedio que va entre el 40 y el 60% de un salario promedio en un empleo registrado, con lo cual tú estás creando puestos que básicamente tienen un salario más vinculado a la pobreza que un salario que te permite salir adelante. Y eso tiene una como contraprestación, es que la tasa de pobreza puede bajar mientras baja la inflación, pero después no sigue bajando. Entonces, básicamente ahí nos enfrentamos con otra etapa del programa económico. Nosotros ahí tenemos un diagnóstico muy vinculado a las virtudes de la desinflación, es decir, el programa económico efectivamente logró recuperar ingresos cuando la inflación fue bajando mes a mes, pero cuando la inflación ya está a niveles más bajos, le cuesta mucho. Y sobre todo si esa inflación rebrota como pasó en marzo y abril. Con lo cual ahora estamos en una etapa en donde la economía y los ingresos tienden al estancamiento, básicamente porque no hay factores de demanda que expliquen lo que pasó en el segundo semestre de 2024. Martín. Sí, Federico, en la actividad económica estamos viendo esta divergencia, esta heterogeneidad de los sectores que están subiendo, están mejorando, bienes durables en general, y después, hay una controversia respecto del consumo y el resto, ¿no? En el mercado laboral, ¿se ve esa misma dinámica? O sea, ¿hay más puestos de trabajo en esos sectores, agro, minería, energía y bienes durables? ¿Se observa eso como la contracara del tema de la actividad económica? Déjame contestarlo de varias formas. Sí, pero viste que las discusiones de la coyuntura en el mercado de trabajo lo es retarde. Básicamente los datos de mercado laborales son datos de hace 3 meses. ¿Sí? Por eso nosotros en la consultora tratamos de anticipar los datos que salen, porque la discusión de los durables es una discusión más reciente, ¿sí? Que tiene que ver más con el cambio de precios relativos que con un cambio en el empleo. Ahora, nosotros relacionamos ese debate que está en el marco del consumo y que está en el marco de, che, mirá, hay algunos consumos que crecen, otros no, más al cambio de precios relativos que un cambio en el stock de empleo. Es más un cambio en los flujos que en el stock. O sea, vos vas a tener hoy una economía y básicamente lo que está pasando es que se están asentando los efectos de la apreciación cambiaria. Se están asentando los efectos de la apreciación cambiaria. Es decir, se están consolidando los cambios de precios relativos que hubieron, ¿sí? La inflación baja y se consolidan los cambios. Esa consolidación de cambios, ¿cómo lo entendés? Bueno, lo entendés, por un lado, en términos de la heterogeneidad de ingresos y por otro lado, en términos del cambio de precios relativos de las cosas. Es decir, los sectores que pueden consumir van a consumir más importados, van a consumir más turismo y van a consumir más durables. En el marco del crecimiento del crédito, eso se acentúa, obviamente, porque los sectores que acceden al crédito tienen más capacidad de consumo de esos sectores, y si ves que el resto de los ingresos más bien se tiende a estancar en niveles más o menos bajos, vas a ver una divergencia de esos comportamientos. Por lo tanto, si se quiere, lo que estamos viviendo ahora es que empezamos a debatir cosas más relacionadas con la apreciación cambiaria. ¿Sí? ¿Eso se ve en los datos del empleo? Sí, la verdad que se ven, pero no se van a ver tanto como cuando se actualizan. Claro, esa era la última pregunta que te quería hacer. Uno ve los datos del INDEC y un poco es la discusión también de lo que pasó con los 2 últimos años de Macri, ¿no? Donde había una destrucción muy fuerte, más grande que la de ahora del empleo asalariado registrado, una relación de dependencia registrada. Se perdieron, creo, más de 250.000 puestos de trabajo. Uno ve ahora el último año, hay una caída de 160.000 puestos de trabajo asalariados registrados, pero hay una creación de puestos independientes, registrados y no registrados, cuentapropistas. Creo que daban como 300.000 puestos de trabajo el INDEC, ¿no? Entonces, la pregunta es,
¿Dónde estás viendo la reubicación de aquellos que pierden empleo, que básicamente está concentrado en construcción y en la industria, ¿no? Esos son los asalariados registrados de lo que se pierde. ¿Dónde estás viendo que se están relocalizando? ¿Se están relocalizando en qué sectores de la actividad económica? A ver, hay que tener cierto cuidado. Maxi, hoy estás discutiendo que el nivel de actividad es el mismo, o más alto que antes. ¿Cómo vas a tener una pérdida de empleo registrado como la que tuviste en 2018-2019, donde la economía... Claro, que fueron años de caída, recesivos, claro. Entonces, no, pará. No debería. Por eso lo llamativo acá. Más bien es bueno, pero perdón, la mayor parte de esa pérdida de puesto de trabajo registrado, que la vemos en el interanual, últimos 12 meses, está dado en la primera parte del año pasado, ¿no? Exacto, pero por eso, pues lo interesante es lo siguiente. Pues si mirá, che, ¿cómo funciona? Vas a dar una clase de macroeconomía, ¿no? A la facultad y decís, lo primero que decís es, bueno, ¿de qué depende el empleo? Bueno, el empleo depende de la demanda de trabajo. ¿Y la demanda de trabajo de qué depende? De la actividad económica. No, claro, si se produce más, contratan más trabajadores y eso hace que suba el empleo. Buenísimo. Che, ¿y eso pasa? No. ¿Cómo no? No, tiene que pasar. No, no está pasando. Che, es una anomalía. ¿Cómo hace la actividad económica para crecer sin empleo? No puede pasar. Entonces, el problema de la recuperación económica que vos ves en este segundo semestre de 2024, el que llega hasta ahora, es, che, se produce más que en noviembre de 2023, pero tenés menos empleo registrado. ¿Qué pasó? Cambió la composición. Buenísimo. Listo. Si cambia la composición, la tasa de desempleo no sube. O sea, tenés la misma cantidad de empleo. Buenísimo. Che, pero hay más gente buscando trabajo. Entonces sí tú vas a tener más desempleo si vos no contratás la misma cantidad de empleo, por más que sea registrado o no registrado. Entonces, buenísimo. Listo. Entonces, la característica que tenés ahora es, che, mirá, hay un cambio estructural. ¿Qué está pasando como un cambio estructural? Porque si se recupera la actividad, pero la cantidad de empleo no se recupera, tenés un quilombo de empleo registrado. Entonces, ¿qué pasa? Se produce más cuenta propia y no registrado. Buenísimo. ¿Qué dice la literatura sobre empleo cuando pasan estas cosas? Bueno, puede ser transitorio y puede ser permanente. Puede haber un cambio estructural o puede ser transitorio. ¿Por qué? Bueno, puede ser transitorio porque la economía, cuando crece vigorosamente, las empresas contratan más trabajadores. Contratan más trabajadores, los ponen en blanco y crece la economía con salarios mejores derechos laborales, etcétera, etcétera. Perfecto, porque hay mayor incertidumbre. ¿Está pasando eso? No, cuidado, cuando yo veo las contrataciones no suben mucho. Cuando veo la expectativa es muy volátil. Cuando analizo la macro, digo, hay unas incertidumbres bárbaras para los próximos meses. ¿Va a aumentar mucho la demanda de trabajo registrado? No mucho. Bueno, ¿qué está pasando? Miro el INDEC, aumenta un poco el desempleo y aumenta mucho el contrapropismo. ¿Qué es eso? ¿Un cambio estructural? Digo, no sé, puede ser por la incertidumbre, puede ser transitorio. ¿Por qué puede ser estructural? Por las nuevas tecnologías, toda la cuestión de las facilidades que tiene la gente de cuando se queda sin empleo, hacer una changa, vender algo por internet, ponerse el Uber Rappi, lo que sea. Buenísimo, puede estar pasando todo eso. Yo creo que está pasando un poco de cada cosa y que todavía es muy temprano para decir si hay un cambio estructural en donde efectivamente nos vamos a volver un país latinoamericano que va a tener una informalidad permanente por muchos años o es un periodo transitorio. Ahora, hay parte que a mí me hace ser un poco pesimista, que es, analizo la macro, miro para adelante, digo, no tengo grandes expectativas de crecimiento, para adelante, miro el empleo industrial y digo, esto no está arrancando, entonces tengo un quilombo, porque en general, para que aumente el empleo registrado privado, la industria es una parte muy importante y hay una correlación entre que aumenta el empleo privado y aumenta el empleo industrial. Entonces, acá estamos en un escenario muy complicado todavía, y que lo que se ve hasta ahora es, mirá, el modelo económico logró recuperar actividad, efectivamente hay un cambio estructural, hay mucha heterogeneidad productiva y eso se ve en la heterogeneidad tanto de ingresos como de los problemas de empleo que no terminan de solucionarse. Y una de las partes de esto es la precariedad laboral y otro que apareció ahora y que hay que ver qué pasa más adelante, que es el desempleo. Claro, pero por eso vuelvo a este punto, ¿no? Me parece que la discusión en última instancia es, más allá del cambio estructural, vos estás teniendo despidos en el sector público. El sector público nacional despidió 15% de su plantel. 50.000 de 300 y pico de mil, sector público nacional, ¿no? Despidos en el sector privado asalariado registrado, ¿no? 150.000. Tenés un crecimiento del cuentapropista, registrado y no registrado,
¿no? El típico es Uber, Rappi, bueno, todo tipo de emprendimientos cuentapropistas. La pregunta es, bueno, estamos, porque crecimiento, bueno, este año vas a crecer, 5% la economía este año va a crecer, tal vez si vos lográs el financiamiento puede crecer el año que viene, si obviamente no tenés una devaluación, no tenés una disrupción, la economía puede volver a crecer. Durante la convertibilidad hubo varios años de crecimiento. Ahora, esos años de crecimiento convivieron con justamente este proceso, ¿no? Una redefinición de el mundo del trabajo. Y es cierto que ahí tenías fuerte crecimiento en sectores de servicio, pero bueno, que al principio también expulsaron empleo, las empresas públicas privatizadas y demás. La pregunta es, ¿vos ves un esquema como ese o todos van a terminar en Uber, en Rappi, en empleos muy precarios, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de trabajadores que vienen de un mundo de empleo industrial que tiene obviamente promedios salariales mucho más altos, todas las condiciones laborales de vacaciones pagas, beneficios adicionales, obra social, sistema previsional, ¿no? 91, 92, 93, 94, ¿el crecimiento económico de cuánto fue? Sí, 9, 8%, 9%, sí. Bueno, sí. Dame eso y nos sentamos a discutir. ¿Qué significa? Ya no hay eso. En el horizonte cercano, la economía va a crecer 9 puntos durante 3, 4 años. Ojalá. Estamos discutiendo otra cosa. Este programa de estabilización logró bajar la inflación y atraer inversión extranjera que permitió remodelar todo el aparato industrial y las telecomunicaciones. Che, ¿va a hacer eso? Pareciera que estamos en otra economía totalmente distinta y que efectivamente nosotros vemos que el programa económico no termina de hacer, o no estamos en el escenario de principios de los 90. No estamos ahí, estamos lejos de eso. ¿Sí? En parte porque la inflación no terminó de bajar, en parte porque el peso de la deuda es muy grande y que no hubo ningún tipo de plan Brady ni de nada. Entonces no estás en un contexto internacional como tuvo en los 90, con lo cual tenés muchos factores que te hacen decir, che, mirá, no voy a tener esa economía. Y aún en esa economía, como vos bien decís, fue una economía en donde subió un poco la precariedad, pero la informalidad no compensó el deterioro de los puestos registrados. No pasó eso. No, y en algún momento marco la discusión. La discusión es, che, ¿te vas a volver Perú? ¿Te vas a volver Perú? ¿Te vas a volver a un país latinoamericano en donde la informalidad compensa y los ciclos económicos están compensados por la informalidad? ¿O vas a volver a los 90 en donde ante la caída de la demanda, es decir, tenías un shock negativo y la economía caída, subía el desempleo un montón y los niveles de pobreza se disparaban? La pregunta está ahí. Entonces, vos decís en los datos hasta el tercer trimestre, hasta el cuarto trimestre de 2024, che, mirá, subió la informalidad, me compensa la caída de esta, la tasa de desempleo no se dispara. Che, tenés un mal dato en el primer trimestre. Entonces, che, te surge la pregunta de, no, pará, aumentó el desempleo. Che, pará, están bajando los salarios al mismo tiempo. Che, se está moviendo. El 2025 es muy diferente al 2024 y todavía estamos muy lejos del esquema que para poder comparar con los 90. Y la pregunta es una pregunta más, ¿te volvés a Latinoamérica o estás en un nivel de volatilidad macro que todavía no terminaste de solucionar y que por lo tanto la demanda de trabajo no está pujante? Y la pregunta de si vas a salir por el lado, todavía está mucho más embrollado de lo que parecía. Es muy interesante y tiene que ver también con la estabilidad social y política de este esquema económico, mirando hacia adelante. Es muy interesante porque muchos plantean, bueno, mirá, echaste 50.000 tipos del sector público. ¿Hubo protestas? ¿Hubo tensión social? No hubo. Puede ser que mucho estaba sobredimensionado, ñoqui, lo que fuera, pero también me parece que muchos evalúan, bueno, la indemnización en el momento es un pequeño capital, el cuentapropismo que se genera hoy, la idea está atractivo, me lo cuenta de muchos sectores. Nosotros hablamos la semana pasada con un empresario textil, tenía 200 empleados, echó el 25%, echó 50%, y así se multiplica. Este fin de semana estaba hablando con un empresario que tiene una empresa de naviera, hacen todo el tema de dragado y venta de arena para las principales constructoras. No sé cuántos barcos tenía parado, pues está muerta la construcción, están viendo si se les puede abrir vaca muerta
para usar la arena de acá del Paraná para el fracking de Neuquén, que es un problema de costos, un quilombo. Pero ahora está parado. Tiene 60 empleados, la mitad los tiene parados. No los puede echar porque tienen 25 no sé cuántos años. Son empleados de algunos de 5 palos, 5 millones y medio bruto. Están cobrando la mitad, suspendidos. Y mientras tanto, que cobran eso, es decir, hacen el Uber, hacen, no sé, cosas de Rappi y demás, son, si se quiere, un sector social y del laboral que, visto en las perspectivas del empleo, de la jubilación de toda la Argentina, hoy son, entre comillas, privilegiados. Pero el día de mañana, si efectivamente se termina de caer la actividad, se les consume el capital de la indemnización, bueno, el que pudo jubilarse en ese sector va a tener una jubilación alta, no sé, 2 millones de pesos, muy alta la jubilación, o 2 millones y medio el régimen general. Pero la pregunta es si se multiplican esos casos, se les acaba el capital inicial de la indemnización, y si todo el mundo se va a poner a hacer Uber y Rappi, medio difícil sostener una economía así. Exacto. Si se quiere, para mí, concluiría potenciar la tensión social si vos no encontrás otros sectores dinámicos, ¿no? Sí, para mí hay una cuestión muy importante me sale destacarte 3 cosas. Lo primero es lo del capital, el consumo de capital que decías inicialmente. Sí, la gente, los salarios efectivamente cayeron, obviamente que hay una parte, lo que se charlaba en ese momento es, bueno, se consumió una parte de ahorro, de los ahorros, de la clase media, etcétera, porque vos podías bancar. Me parece que hay una cuestión también de las expectativas, en términos de, bueno, esperá, démosle una chance, etcétera. Pero había una cosa muy, muy importante en el segundo semestre de 2024, es que la inflación cayó muchísimo, ¿sí? Y el gobierno logró decirle al sector privado, a las consultoras, Milei lo ponía como las consultoras, les gané el mercado. ¿Por qué? Porque decía que yo no podía y pude, ¿sí? Y el gobierno efectivamente logró bajar la inflación, y esa baja de la inflación es la que permite explicar, si no es imposible de explicar, la recuperación de ingresos y la recuperación de la actividad. Entonces, cuando vos tenés un problema de que están aumentando los despidos en tal o cual sector, cuando la actividad económica se está recuperando al 6%, es una cosa. Pero ahora la actividad económica no se está recuperando al nivel del 6%. La demanda de empleo no está subiendo y los salarios están cayendo, ¿sí? Eso es lo que dice hasta marzo de 2024. Nosotros decimos, mirá, va a haber estancamiento hacia adelante, o sea, no va a haber una recuperación vigorosa. Con lo cual, cuando vos estás en un contexto económico muchísimo peor, obviamente esa tolerancia va a ser distinta. Cuando estás en el inicio de un gobierno, que el gobierno logra plasmar económicamente y macroeconómicamente cosas en la opinión pública, y efectivamente eso se verifica en la actividad, que vos vas al supermercado y los precios no suben como subían antes, cuando vos tenés actividades económicas que antes tenían un quilombo bárbaro para administrar la brecha cambiaria, que lo dejaron de tener, bueno, mirá, qué bien, mirá que... Ahora, cuando pasa el tiempo y esas victorias quedaron hacia atrás, bueno, ¿y qué más hay? No hay. Me parece que la situación es totalmente distinta y para el gobierno es mucho más difícil de administrar. Y eso es lo que me da la sensación de que está describiendo el panorama actual de la discusión política, sobre todo en la parte de inflación e ingresos. Federico, gracias por sumarte al streaming de Hora Play, muy interesante. No, gracias por llamar. Gracias. Chau.